Buenos días, mi nombre es Francisco David Mesa Muñoz, trabajo para el Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Córdoba y hoy voy a hacer la siguiente presentación que se titula Evolución del pensamiento religioso desde los milagros de Nuestra Señora hasta el Lazarillo de Tormes, una propuesta didáctica para estudiantes de L. Bien, las obras literarias surgen dentro de un contexto histórico, político, económico y social concreto, siendo en muchas ocasiones un fiel reflejo de la cosmovisión e inquietudes de la época. Uno de los cambios más grandes que se ha producido en la historia de la humanidad es el giro antropocéntrico que se da cuando hay ese cambio de la sociedad medieval a el humanismo y el renacimiento. Bien, eh, en mi estudio pretendo usar la literatura para que los estudiantes, en este caso unos estudiantes estadounidenses, puedan llegar a comprender esas transformaciones que sufrió la sociedad española desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, gracias al estudio y al análisis literario de obras pertenecientes al canon de la literatura española, como son Los Milagros de Nuestra Señora del siglo XIII, El Libro del Buen Amor del siglo XIV, La Celestina de principios del siglo XVI y El Lazarillo de Tormes de mitad del siglo XVI. No voy a detenerme mucho en las características generales de las obras que sí son útiles, serán útiles para el estudiantado de Estados Unidos, porque desconocen en su mayoría estas manifestaciones literarias o la realidad económica, social e histórica de la España medieval y del Renacimiento. Pero para esta presentación no voy a dedicarle mucho a estas características generales. En cuanto al estudiantado, como ya se había advertido, los destinatarios serán estudiantes universitarios de L, de español como lengua extranjera. Los majors son los que lo han elegido como carrera y ya llevan una larga trayectoria de estudio del idioma, en las que ya han podido cursar asignaturas de escritura avanzada, de conversación avanzada, por lo cual tienen ya un nivel óptimo para tomar cursos con una exigencia mayor. Este curso en concreto se trata de una clase de introducción a la literatura española. Bien, los objetivos que tendrán los estudiantes son los siguientes: conocer algunos de los textos más representativos de la literatura medieval y renacentista española, mejorar sus habilidades analíticas para el estudio de textos en español, comprender las características principales de la sociedad medieval española, entender las características principales del humanismo y el Renacimiento y reforzar sus habilidades de escritura en español. Bien, en cuanto a la metodología empleada, la dinámica de clase será la siguiente. El profesor, el docente, hará una cuidadosa selección de fragmentos de la obra, ya que son bastante extensas, eh, para que los estudiantes las lean en casa y las preparen esas lecturas. Ya en la clase se realizarán unas preguntas de discusión que tendrán, por supuesto, que ver con un análisis literario, no solamente contar qué sucede, las acciones que han sucedido, sino ir un paso más allá, ¿no? Para despertar ese pensamiento crítico dentro de los estudiantes que en pequeños grupos, de manera colaborativa, intentarán responder a esas preguntas para posteriormente compartirlas con la clase entera. De este modo se les da cierto tiempo a los estudiantes para que puedan trabajar de una manera más relajada, más tranquila, en pequeños grupos. También tendrán que realizar presentaciones orales sobre temática eh, relacionada con el contexto histórico, económico y social de las diferentes obras. Ya entrando en un análisis un poquito más pormenorizado, que por cuestión de tiempo no puede ser muy extendido, pero simplemente para dar unas pinceladas de manera sucinta de algunos de los fragmentos seleccionados para esta obra,
pues se empieza con la sociedad medieval, la sociedad del siglo XIII, que es eminentemente religiosa y en la que esto se ve transmitido en la literatura, más concretamente con el Mester de Clerecía. En el caso de los milagros de Nuestra Señora, desde Punto y Hora, ya en la introducción queda muy determinada que va a ser una obra de temática religiosa, de temática católica y más concretamente de temática mariana. A lo largo de toda la obra, que se divide en 25 milagros, la única posibilidad que tienen los receptores son la del dogma católico, no pueden seguir otro dogma. De hecho, hay varios milagros que tienen un carácter antisemita, en el que o bien se persigue a los judíos o bien se les reprende y su única solución posible es la conversión o la muerte casi. He tomado este fragmento como ejemplo en el que eh, dice: moviéronse los pueblos, toda la clerecía, fueron a muy gran priesa por a la judería, guiólo Jesucristo, en la Virgo María, fue luego encubierta la su alevosía. Entonces, en este milagro en concreto, van persiguiendo a unos judíos que habían obrado mal. Están todos los cristianos, estaba llena la iglesia también, se refleja ahí el fervor de la sociedad de ese momento, y es Jesucristo y la Virgen María los que guían a todo el pueblo para que puedan encontrar a los judíos y aleccionarlos. Bien, la segunda obra objeto de estudio es el Libro del Buen Amor, escrito en el siglo XIV, y aquí ya se empieza a notar dentro de la literatura eh, un comienzo de la fractura entre el proceder de la sociedad y la moral católica, ¿no? De hecho, el Libro del Buen Amor eh, pues nos cuenta, nos relata en la figura central de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, los dos tipos de amor. El locoamor, por una parte, que es el amor asociado al sexo, la lujuria, y el buen amor, que es el amor de Dios, ¿no? Por primera vez vemos la introducción de la figura de la trotaconventos, que a cambio de dinero ya vemos una primera presencia del dinero en lo que es lo que yo denomino una sociedad protoburguesa, en la que ya se atisba esa crisis del feudalismo, en la que los lazos entre el señor y el vasallo cada vez son más, más finos, y como veremos ya en la siguiente obra, casi que se llegan a romper. Pero vemos este cambio ya en la sociedad española, con lo que ya he dicho es la crisis del feudalismo y el inicio de una burguesía incipiente. En el Libro del Buen Amor se ve una denuncia velada a la hipocresía que se estaba ya dando en las instituciones religiosas, y también se puede comprobar que la tradición católica está imbricada en la popular. Por ejemplo, se ve la popularidad que tenían ciertas procesiones en las que todo el pueblo está en la calle, y bueno, hay una especie de convivencia, está a caballo muchas veces entre lo religioso y lo pagano, lo divino y lo terrenal, las pasiones terrenales. Por ejemplo, en cuanto a la hipocresía que se denuncia, he seleccionado este fragmento. Yo vi en corte de Roma, entonces la santidad, que todos al dinero facen gran humildad. Gran honra le facían con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Yo vi a muchos monjes en sus predicaciones denostar al dinero y a sus tentaciones. En cabo, por dinero, otorgan los perdones. Asuelven el ayuno, así hacen oraciones. Luego también hay otros episodios, otros fragmentos en los que se hace referencia a la falta de celibato que se seguía en los monasterios. El mundo monasterial empieza también a entrar en crisis, y bueno,
se puede ver reflejado en la vida del arcipreste de Hita, que pretendió a no menos de 15 mujeres, ¿no? Eh, con la Celestina ya vemos de la religión cómo va perdiendo peso en la obra, y realmente hay muy poca referencia a la religión católica en concreto. Eh, Uno de los factores más importantes que revolucionó la literatura es el invento de la imprenta por Gutenberg, como es consabido en 1440. Esto hace que la literatura se democratice, que el lector ya no sea simplemente el poseedor de un manuscrito, sino que el lector se vuelve mucho más anónimo. En la Celestina está ya todo centrado en los hombres y sus pasiones. Ya se ve la penetración de los ideales humanistas, donde hemos pasado ya de una sociedad teocéntrica a ya se ha comenzado ese giro antropocéntrico, que es algo de lo que una de las ideas principales que quiero que los estudiantes sean capaces de comprender. Y el dinero, como se ve a lo largo de toda la obra, tiene una gran importancia y una gran relevancia. Bien, uno de de los pasajes más conocidos de la Celestina es en el que Calisto le responde a Sempronio: yo Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo, ¿no? Es lo que también puede ser considerado como un ejemplo del amor cortés. Eh, Aquí el hombre es el humano, es el que está en el centro, y su religión viene a decir que su religión es Melibea, ¿no? Bien. La única excepción, si quisiéramos buscar alguna referencia sutil a lo que es el pensamiento religioso, la tenemos con el soliloquio, la locución que tiene Pleberio hacia el final para explicar ya la tragedia. Dice: dulce nombre te dieron, amargos hechos haces, no das igual galardones, inicua es la ley que a todos igual no es. Alegra tu sonido, entristece tu trato. Bienaventurados los que no conociste o de los que no te curaste. Dios te llamaron otros, no sé con qué error de tu sentido traído. Cata que Dios mata a los que crió, tú mata a los que te siguen. Aquí se puede comprender esta intervención de Pleberio como un lamento, ya que todos los personajes mueren, quizás por no poner a Dios en el centro. Hay ya otros valores que son, por ejemplo, el amor, el sexo, la lujuria, el dinero, que ocupan una parte central a lo largo de la novela. Entonces puede ser también eh, interpretado como una crítica. Y la última obra, objeto de estudio, será El Lazarillo de Tormes, del siglo XVI, de mitad del siglo XVI, en la que el protagonista por primera vez es un antihéroe, un joven que se hace a sí mismo. Es lo que yo digo, la autorrealización del yo. Eh, Sin duda se puede ver una crítica social fuerte, con el foco a la Iglesia, ya que los personajes pertenecientes a la Iglesia son los peor valorados, ¿no? Esto también se ve con sigue siendo una sociedad española bastante religiosa. Él no critica la fe, lo que critica más son las instituciones, el autor, a través del libro. Por ejemplo, con El engaño del bulbero, en la que se ve que todo el pueblo eh, empieza a comprar esas bulas papales, pero el que engaña ahí es el bulbero. Uno de los pasajes, por ejemplo, es cuando en el segundo, cuando abandona al ciego y da con su segundo amo, el clérigo, dice: escapé del trueno y di en el relámpago. Qué bonita metáfora, ya que el trueno asusta, pero el relámpago mata. Dice: no digo más, sino que toda la lacería del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía. Bueno, no hace falta
hacer mayor comentario. En el Tratado Cuarto habla del fraile de la Merced, muy corto en comparación con todos los demás, asimétrico, lo cual se da a ricas interpretaciones, en la que lo describe como amicísimo de negocios seglares y visitar y gran enemigo del coro y de comer en el convento. Y en el séptimo tratado, cuando ya acaba la vida de Lázaro como pregonero de vino de la ciudad, gracias en gran medida al arcipreste de San Salvador, en lo que es un caso claro de adulterio, ya que es vox populi en el pueblo que el arcipreste está teniendo relaciones sexuales con su mujer, ¿no? Pero él decide echar la vista hacia otro lado, con tal de conseguir su objetivo en la vida, que es, no es otro que medrar. A modo de conclusión, he asociado cada una de las obras con diferentes estadios del pensamiento religioso que va desde la literatura medieval hasta el Renacimiento. La primera etapa sería un dominio del pensamiento religioso con los milagros de Nuestra Señora. La segunda sería una combinación entre el pensamiento religioso y humanista. En la tercera, la de la Celestina, sería la desaparición del pensamiento religioso, y en la cuarta, la crítica a las instituciones religiosas en el Lazarillo de Tormes. Eh, Como digo, cada una de estas etapas está asociada a un momento histórico y de la sociedad española muy concreto. Mi objetivo principal es que los estudiantes, a través de la literatura, puedan alcanzar el conocimiento, un conocimiento mucho más profundo de la sociedad medieval y renacentista española. En cuanto a los límites del presente estudio, obviamente, no se puede generalizar, son solamente 4 obras. Sin embargo, lo que se analiza aquí es la presencia, la aparición de otro tipo de temática, que no es excluyente con la presencia de obras todavía de temática religiosa. Fray Luis de León y ah, tantos otros autores que han seguido produciendo literatura religiosa. Otra de las limitaciones puede ser la presencia del castellano antiguo, que puede ser más complicado para la comprensión de los estudiantes, pero esto recomiendo que lo lean a través de la edición de cátedra, que es de gran ayuda, ya que tiene pequeños glosarios. Eh, y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, estaré encantado de responderlas en los comentarios.